Pues nos encontramos aquí en la sede de JP Morgan en Madrid porque acaban de presentar en JP Morgan Asset Management su guía para los mercados para el segundo trimestre, y para hablar de ello y hablar del momento nos acompaña Lucia Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia para España y Portugal de JP Morgan Asset Management. Lucia, muy buenas. Hola, buenos días, gracias por haber venido a este desayuno. Encantados nosotros, sobre todo por acercarnos a vuestra visión. Es momento, llevamos ya un poco de recorrido de este ejercicio, momento de mirar esos grandes datos macroeconómicos en cuanto al crecimiento, en cuanto a la inflación. ¿Cuál es la radiografía que arrojáis? ¿Menos optimismo en torno al crecimiento? Bueno, yo creo que ya anticipábamos a principios de este año que este año íbamos a ver un crecimiento discreto, y yo creo que después de lo que ha pasado con lo de los bancos, pues seguimos en ese entorno en el que hay dudas qué va a pasar con el crecimiento este año o no. Lo primero que quiero matizar es que pensamos que no estamos en una situación como la de 2008, yo creo que hay que hacer diferencias entre unos bancos y otros, pero al final sí que pensamos que la consecuencia más inmediata es que si ya venían prestando menos dinero, a partir de ahora todavía van a prestar menos, con lo cual eso va a impactar el crecimiento económico y por lo tanto, bueno, pues se vuelve a cuestionar si la recesión está más cerca o no. Con esas perspectivas de crecimiento, por supuesto, en la radiografía se suma la perspectiva de la inflación, esa batalla que se lleva manteniendo por parte de los bancos centrales. ¿Cómo estáis viendo a un lado y a otro del Atlántico, en Estados Unidos, en Europa, ese contexto y hacia dónde apuntan esos precios? Es verdad que va en la buena dirección, pero a un ritmo lento, o un ritmo más lento que lo que nos hubiera gustado. Y hay que seguir vigilándola para que no se quede anclada en los niveles actuales, que claramente está por encima de los objetivos de los bancos centrales. Es verdad que todavía en Europa es un poco más alta que en Estados Unidos, por lo tanto, los bancos centrales van a seguir monitorizando muy de cerca cómo evoluciona la inflación. Yo creo que las buenas noticias es que va por la buena dirección, aunque a un ritmo lento, pero hay que seguir bajando, tiene que continuar bajando. Me pone sobre la mesa el siguiente asunto, son los bancos centrales y cuáles vayan a ser los pasos a dar. El momento no es que sea mucho más fácil, ya llevan mucho camino de esa subida de tipos. ¿Qué esperáis y qué diferencias veis entre los de Powell y los de Lagarde? Bueno, sí que pensamos que el final de las subidas cada vez está más cerca. Entre otras, bueno, pues porque acabo de comentar que por un lado es verdad que los bancos pensamos que van a prestar menos dinero. Esto pasa en un entorno en el que las condiciones financieras ya eran restrictivas, pues si encima ahora los bancos prestan menos dinero, esto va a permitir que los bancos centrales no tengan que realizar más subidas de tipos. Entonces estaríamos hablando que a la FED probablemente le quede una subida y al Banco Central alguna más. Una subida o varias más, pero hablando de puntos, cuartillos de puntos, ¿en qué niveles os estáis moviendo? ¿Cuál es la previsión? A día de hoy, con los datos de inflación que tenemos y cómo está la situación, pensamos que la FED 25 puntos básicos y al Banco Central Europeo 50. Pero lógicamente todo esto depende, uno, de qué pasa con la inflación y luego ver efectivamente qué pasa con el resto de la economía. 50 puntos básicos que pueden ser en uno o en dos encuentros. ¿O? Sí, la verdad es que ahí no sabemos decir si lo van a hacer solo de golpe o van a intentar hacerlo en dos subidas. Ahí no tenemos esa información. Mirando efectivamente lo que son las decisiones de política monetaria de los bancos centrales en los últimos meses, siempre analizabas, nos comentabais, hay que esperar a ver cuál es el impacto de esa subida de tipos. Arrancábamos esta entrevista ya señalando esas turbulencias que hemos vivido en marzo. Han salpicado de varios sectores, las turbulencias, el sector financiero han metido mucho miedo. ¿Cómo encaráis el momento? ¿Cómo lo valoráis? Bueno, yo creo que es lo que los bancos centrales con las subidas lo que querían hacer, y lo que comentábamos el año pasado, era frenar la economía para que la inflación se frenara. La pregunta era cuándo se iba a empezar a ver ese enfriamiento en la economía, cuándo se iban a empezar a notar esos tipos de interés más altos. El año pasado ya hubo sectores que lo empezaron a notar. Vimos una corrección muy fuerte del sector tecnológico, vimos también que en el mercado inmobiliario unas hipotecas más altas se empezaban a notar en la venta de viviendas, y el tercer sector en verse afectado por esa subida de tipos tan fuerte claramente ha sido el sector financiero. Por lo tanto, yo creo que esas medidas o esos tipos más altos, bueno, pues al final lo que van a conseguir es frenar la economía y con eso a ver si se consigue frenar la inflación.
Antes de saltar a preguntarte por estrategia, por cartera, quería hacer una parada obligada en China. Ya esa reapertura lleva un cierto recorrido. ¿Hasta qué punto va a tirar, no va a tirar? ¿Cómo va a reflejarse en el crecimiento en Estados Unidos, en Europa? Yo creo que a la reapertura de China todavía le queda recorrido. Ha sido un primer trimestre muy bueno, como veíamos hace un par de días, pero yo creo que todavía, bueno, pues tenemos que ver que la reapertura continúa y que el consumo va a tirar. Después de haber estado un año con políticas de COVID muy duras, bueno, pues ahora lo lógico es que esa reapertura sea el motor del crecimiento. Si a esto además le añadimos que empezamos a ver algún signo de estabilidad en el sector inmobiliario, que hasta ahora había provocado inquietud en la economía china, pues deberíamos de ver que este año claramente es mucho más favorable para la economía china que lo fue el año pasado. Si nos adentramos ya, Lucia, a preguntaros desde JP Morgan Asset Management, a la hora de diseñar la estrategia, la cartera, la receta, la estabas presentando en este desayuno, pasa además por varios vectores, entre ellos una duración, también incidías en la diversificación. Cuéntanos. Bueno, nosotros, como comentaba hace un segundo, es verdad que hay cierta incertidumbre en el entorno porque tenemos varios frentes abiertos y en este entorno de incertidumbre es verdad que las carteras están posicionadas con algo de cautela. Dicho esto, cómo lo estamos haciendo es estamos preparando carteras para que lo puedan hacer bien en distintos entornos de mercados y para eso necesitamos activos que nos ayuden a que lo hagan bien en esos distintos entornos. El activo que más nos gusta ahora para las carteras es la renta fija de gobiernos. Después de estar un año pasado donde estuvimos súper infraponderados, ya en verano empezamos a incrementar poco las posiciones en duración, entramos neutrales y ahora estamos sobreponderados en renta fija de gobiernos. Y en renta variable lo que estamos es ligeramente infraponderados en renta variable, en renta fija y haciendo apuestas de valor relativo. Ese posicionamiento de ligeramente infraponderados y además mirando un lado y otro, la preferencia mira más al mercado americano y es cautela lo que introducís o esa infraponderación a qué responde. Bueno, la infraponderación fundamentalmente responde a dos factores que llevamos con las mismas razones muchos meses. Aquí sí que es verdad que no hay nada nuevo porque sabéis que llevamos varios meses con esta posición un poco más cautelosa en cartera. Por un lado queremos ver qué pasa con los resultados empresariales. Hasta ahora nos ha parecido que las expectativas eran un poco elevadas y seguimos pendientes de ver cómo evolucionan, y luego es verdad que desde el punto de vista de valoración las valoraciones son razonables, tampoco son súper atractivas, por lo tanto estamos cómodos con ese posicionamiento ligeramente infraponderados. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por introducirnos vuestra visión. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia España-Portugal de JP Morgan Asset Management. Un placer, feliz jornada y feliz negocio. Gracias a vosotros.